Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy traemos un tema que de verdad les va a cambiar por completo la forma en que ven sus relaciones de todos los días. Porque, a ver, normalmente pensamos en las matemáticas avanzadas como algo súper frío, distante, puro número y ecuaciones que nadie entiende. Pero, ¿qué pasaría si esas fórmulas fueran en realidad un mapa directo hacia la empatía, la compasión y la conexión humana? Hoy vamos a explorar una teoría revolucionaria que mira todas estas interacciones complejas, pero con unos lentes súper poéticos y humanistas. Así que pónganse cómodos, porque vamos a ver cómo el cuidado mutuo se puede estructurar literalmente como una ciencia exacta. Bueno, entremos de lleno en esto. Como dijo una vez Albert Einstein, las matemáticas puras son la poesía de las ideas lógicas. Y la verdad, esa frase captura exactamente lo que vamos a hacer hoy. Al principio, toda esta teoría de la que vamos a hablar puede parecer un montón de símbolos súper intimidantes, pero la idea central, o sea, el corazón de todo esto, es que hasta las ecuaciones más abstractas se pueden traducir en una guía práctica para nuestra vida diaria. Y ojo, no estamos hablando de convertir nuestras emociones en cálculos fríos y robóticos, para nada. Es exactamente al revés. Se trata de elevar nuestras interacciones y nuestro cuidado mutuo, dándoles una estructura universal y lógica. Nuestra agenda para hoy es bastante clara. Vamos a ir paso a paso. Empezaremos con la matemática de la compasión. Luego veremos qué es eso del olón fractal que respira. En el tercer punto nos meteremos con el arte de la interferencia, para pasar al pliegue que nos transforma, y cerrar con la endopliquencia, que es básicamente la ética del cuidado. Empecemos con el punto número 1, la matemática de la compasión. Todo este marco teórico se llama TEHF, o sea, Teoría Matemática Híbrida de la Endoepignosemiosis Holónica Procesual Fractálica. Ya se suena a trabalenguas cuántico, pero no se asusten por el nombre. Lo importante aquí es el salto que estamos dando. Pasamos de ver números aburridos en una pizarra a entender una filosofía que está verdaderamente viva. En lugar de ser solo fórmulas, es literalmente una geometría de la empatía. Es un modelo que mezcla la ciencia más rigurosa con la sabiduría más profunda de las filosofías contemplativas. Básicamente es un plano que nos explica cómo nos vamos construyendo a través del contacto con los demás. Nos ayuda a medir algo tan delicado e intangible como la ternura. Pasamos al punto número 2, el olón fractal que respira. Para entender cómo funciona todo esto, tenemos que conocer su bloque de construcción básico, lo que llaman el olón fractal. Imagínense a cualquier persona. Esa persona es un universo completo por sí sola, ¿cierto? Tiene su memoria, sus emociones, toma sus decisiones. Pero al mismo tiempo, esa misma persona es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Es parte de una familia, de una comunidad, de todo un ecosistema. Entonces, ser un olón fractal significa exactamente eso. No estamos aislados. Vivimos en una tensión constante y súper creativa entre ser un todo independiente y al mismo tiempo ser una parte de algo mayor. Entender esto es clave para darnos cuenta de por qué la forma en que interactuamos importa tantísimo. Y para que esto quede súper claro, comparemos esto con cómo solemos pensar las cosas. En la física clásica de toda la vida, las cosas eran blanco o negro. O eras una partícula o eras una onda. Pero con esta nueva teoría, resulta que somos ambas cosas a la vez. Piénsenlo como una buena charla entre amigos. Para que la conversación fluya y sea interesante, cada quien tiene que ser uno mismo y aportar sus propias ideas. Pero si alguien se cierra completamente en su propia idea y no escucha, la charla se muere. O sea, la identidad individual y el flujo del grupo tienen que existir juntos en un equilibrio perfecto. Y aquí es donde las matemáticas nos vuelan la cabeza, porque nos muestran exactamente cómo se ve ese equilibrio. Fíjense, la dimensión fractal de un sistema saludable no es un número entero y rígido como el 1, ni un caos total como el 3. Es 1.7. Ese 1.7 es literalmente la dimensión matemática de los latidos de un corazón humano sano. Es increíble. La biología elige este punto decimal exacto para sobrevivir. Es el límite perfecto entre el orden absoluto y el caos impredecible. Es justo ahí donde la creatividad y la vida pueden florecer sin desmoronarse. Esto nos lleva directamente a la tercera sección, el arte de la interferencia. Aquí aparece otro concepto brillante con un nombre que impone respeto, endotepignosemiosis. Otra palabra enorme, sí, pero describe algo que todos experimentamos todos los días, ese río interno que llevamos dentro donde interpretamos todo lo que nos pasa.
Imagínense el instante exacto en el que se despiertan por la mañana. Ese estado de ánimo que sienten no aparece por arte de magia. Es una licuadora que mezcla qué tan bien durmieron físicamente, la memoria y las marcas epigenéticas de su pasado, y, digamos, la interpretación de ese mensaje de texto que acaban de ver en el celular. Es un baile constante entre el cuerpo físico, nuestra historia personal y el significado que le damos a todo lo que nos rodea. Ahora, para entender este río interno, la teoría hace una diferencia que es vital. Por un lado está el sentido, que es puro instinto, es una orientación emocional. Y por el otro está el significado, que es la estructura que aprendemos con el tiempo. Pensemos en algo súper básico, una bacteria que se mueve hacia la glucosa. Esa bacteria tiene el sentido instintivo de ir a buscar comida, muchísimo antes de poder entender el significado conceptual de la palabra hambre. O sea, el sentido simplemente se siente, viene de fábrica, mientras que el significado lo aprendemos y lo armamos culturalmente. Este proceso interno de interpretar es muy delicado y es por eso que no podemos forzar nuestras interacciones con los demás. La matemática de esta teoría nos dice que la verdadera conexión no funciona a base de órdenes lineales que exigen que el otro cambie a la fuerza. Funciona mediante ofertas. Piensen en un buen terapeuta o en un verdadero maestro. No te obligan a aprender algo. Te ofrecen una señal rica en información para que cada uno desde su propia libertad y autonomía la interprete. No hay que anular la voluntad del otro. Si lo aplicamos al liderazgo de un equipo o a criar a un hijo, significa que guiar no es imponer. Guiar es nutrir el ambiente para que el otro decida crecer por su propia cuenta. Llegamos a la cuarta sección, el pliegue que nos transforma. Todas estas pequeñas interacciones respetuosas van construyendo niveles de comprensión cada vez más altos. Esto es lo que se llama recursividad interpretativa. Básicamente, cada nuevo pliegue matemático va multiplicando la complejidad de la vida. Arrancamos bien abajo, en el orden 0, con la materia inerte. Luego subimos al orden 1, la biología básica como las bacterias. El orden 2 ya incluye a los animales con sus emociones. El orden 3 somos nosotros con nuestra autoconciencia humana. Y finalmente, el orden 4 es cuando toda una comunidad o cultura reflexiona sobre sí misma. Cada nivel es como un eco que se dobla y se pliega sobre el nivel anterior, y en ese espacio vacío es donde surge la conciencia. Pero ojo, porque las matemáticas también nos dan una lección de humildad súper importante a través del teorema de la incompletitud de Gödel. Nos dicen que ninguna mente, no importa qué tan compleja sea, puede conocerse a sí misma al 100%. Siempre va a haber un punto ciego. Y aquí es donde la ciencia pura y dura se encuentra con la poesía de Antonio Machado. Alcanzar la sabiduría no se trata de resolver y entender todos nuestros propios misterios. Se trata de aceptar en paz que somos seres incompletos. Y la verdad, ese misterio no es un fallo del sistema. Es la prueba matemática de que somos sistemas vivos y siempre abiertos al mundo. Y es justamente desde esa apertura, desde esa vulnerabilidad, que podemos conectarnos de verdad. Esta teoría es súper clara en esto. Juntar a dos personas o entidades no es una simple suma matemática, es un pliegue. Si sumas 1 más 1, solo tienes dos cosas juntas y ya está, nada cambia. Pero en un pliegue ocurre magia, hay una transformación creativa. Es como mezclar pintura azul y amarilla para crear verde, o como en una obra de teatro o un matrimonio. Se necesita renunciar un poquito a esa individualidad rígida para poder dar a luz a algo nuevo, a una relación hermosa que antes no existía. Y así entramos a nuestra quinta y última sección, endopliquentía, la ética del cuidado. A ver, presten atención porque este es el punto crucial de todo el análisis, la endopligencia. Así se le llama a la optimización literal y calculable de cuidar a otro ser humano. Es como la función matemática suprema, cuyo único objetivo es minimizar el daño interpretativo que nos hacemos los unos a los otros, mientras maximiza la empatía y la creación de sentido juntos. Tómense un segundo para procesar esto. Es una ética convertida en ciencia. Nos está diciendo que nuestras acciones tienen un costo medible en la mente de los demás, y que cuidar del otro es, matemáticamente hablando, la forma de optimizar todo el sistema. Vamos a llevarlo a la tierra con un ejemplo súper cotidiano. Disciplinar a un niño. Fíjense en cómo funciona el costo matemático aquí. Si decides pegar un grito, el daño inmediato es altísimo. Literalmente estás aplastando el desarrollo y la capacidad de interpretar de ese pequeño long que está en formación.
Pero, si respiras y decides explicarle las cosas con calma, estás introduciendo lo que llaman una interferencia respetuosa. Esa paciencia protege y preserva la mente de ese individuo a largo plazo. O sea, explicar con calma no es solo lo moralmente correcto, es en términos matemáticos la solución óptima para la ecuación humana. Y si llevamos esto a lo grande, a nivel de todo el sistema, cuando acumulamos todas estas interacciones respetuosas, llegamos a un estado de armonía óptima que la teoría llama un atractor endopligente. Y es súper curioso porque este cálculo matemático tan exacto es exactamente lo mismo que enseñaba la sabiduría antigua del Tao. Igual que un bosque saludable se regula a sí mismo de manera perfecta, sin que haya un control violento o forzado desde afuera, las relaciones humanas florecen y prosperan cuando el cuidado se ejerce sin querer dominar o imponer las cosas. Las conclusiones de todo esto son simplemente alucinantes. Por ejemplo, la intuición ya no es un superpoder místico. Matemáticamente se define como un colapso rapidísimo hacia la mejor interpretación posible. Los virus, por su parte, son sistemas vacíos. Tienen código, pero no tienen la capacidad de darle sentido de forma autónoma. Pero lo más inspirador de todo es lo que pasa con la libertad. Esta teoría prueba matemáticamente que la libertad humana no es aislarse del mundo para hacer lo que uno quiera. Al revés, nuestra libertad crece de forma logarítmica y exponencial a través de la cooperación. Expandimos nuestra propia libertad al cuidar del desarrollo de los demás. ¡Qué locura!, ¿no? Al final del día, todas estas ecuaciones y fórmulas en un papel no son más que la confirmación científica de algo que ya sabíamos en el fondo de nuestro ser. Como bien dice Óscar Fernández Galíndez, el autor de esta propuesta, no necesitas ser un genio matemático para aplicar esto, en absoluto. Esa abuela que está cunando a su nieto, ese maestro que escucha con paciencia a sus alumnos, o la persona que cuida su jardín, todos ellos son grandes matemáticos y ni siquiera lo saben. En cada cosa que hacen, están minimizando el daño interpretativo y fomentando el cuidado en la vida diaria de forma completamente natural. Entonces, todo este análisis nos deja con una pregunta gigante para llevarnos a casa. Si resulta que la amabilidad y la empatía son, literalmente, el orden óptimo de todo el universo, ¿cómo podemos aprovechar cada pequeña interacción de nuestro día a día para practicar este cuidado matemático? Cada vez que hablamos, cada gesto que hacemos, es una oportunidad de ser conscientes del impacto que tenemos en este delicado ecosistema humano que compartimos. Es, en el fondo, una invitación para convertir la ciencia exacta en compasión en estado puro. Esperamos de verdad que esta exploración les haya volado la cabeza tanto como a nosotros. Nos vemos en el próximo análisis.